Buenos días, CryptoLeakers. El día de hoy, 11 de marzo del 2019, estamos en la segunda semana del mes de marzo y por ende nuestro segundo video de update del mercado de Bitcoin. Hoy vamos a hacerlo bastante corto porque realmente estos últimos 7 a 8 días han sido bastante laterales y con una volatilidad bastante extraña que bueno, ya vamos a ver a continuación. El gráfico de la semana que estuvimos siguiendo hasta la semana pasada sigue vigente. Sin embargo, vamos a hacer como un review del mercado como un poco más en limpio. El target sigue también vigente y ya lo vamos a ver a continuación en el diario. Como pueden ver en el daily de Bitcoin, bueno, hemos presentado una debilidad. Repasamos el tema de que ¿cómo se llama esto? La zona de oferta fue testeada por tercera vez y desde mi punto de vista si contamos esto sería una cuarta vez porque fue la primera vez donde hubo rechazo en esa zona. La semana pasada, el 22 de febrero, y lo que yo pude notar, que les comentaba la semana pasada, es que esta vela roja fue bastante impulsiva y básicamente anuló la mitad del último recorrido al alza, que era el canal alcista que nos habíamos trazado los últimos días de febrero. Por acá, eso mismo. Entonces, dado que eso se rompió y luego proseguimos a una lateralización de mercado que a su vez puede destacarse en el diario, hay una pérdida, por así decirlo, vamos a ponerlo por aquí, una pérdida de volumen conforme va avanzando, es decir, esta lateralización que se denota un poco creciente, ascendente, ha tenido a su vez un movimiento decreciente en su volumen, no lo ha acompañado un alto volumen como para justificar una recuperación del mercado del último dump que tuvo. Por ende, por lógica, un target básico para mí sería volver a testear por tercera vez la línea de tendencia ascendente que hemos construido desde el mínimo que tocamos alrededor de diciembre, el 14 de diciembre del 2018. Bien, si nosotros lográsemos construir un mínimo más alto en esta zona, pues como podrán ver estaríamos construyendo un triángulo ascendente que eventualmente debería romper al alza esta zona de este supply zone de acá, a ver, y con ello pues romper o en su defecto cambiar la tendencia bajista que habíamos traído hasta ahora. Eso es un escenario alcista y bueno, en el corto plazo un target bajista. Bien, todo dependería entonces en este caso del soporte que tenga esta línea de tendencia. Bien, por ahora lo único que no me gusta es el poco volumen que hay. Bien, cuando lo vemos en el interdiario podemos ver bueno, esa lateralización un poco más de cerca, pero como les comentaba también la semana pasada, y aquí creo que lo pueden ver incluso más claro, es que todas las veces que hemos tenido un dump el volumen ha sido mayor aquí. Discúlpenme, mi trazo no es el mejor, pero bueno, ustedes entienden. Acá y todas las veces que hemos intentado subir, o como acá, estas dos veces han sido bastante inferiores en cuanto a volumen, a diferencia de todas las veces
de todas las veces anteriores que hemos tenido un pump. Por eso es que desde mi punto de vista las ventas todavía dominan el mercado, y un setup de short es lo más lógico que se podría ver, y por ende lo esperaría entonces en esta zona de acá, en este recuadro azul. Bien, esto es ya para el interdiario. Y por último checamos Bitfinex, que como ustedes saben, Bitfinex tiene una diferencia de precios que de momento está cerca de los $100, es decir, Bitfinex está por encima del precio $100 debido a que ellos utilizan la paridad de Tether, que es su stablecoin, y por supuesto, como no tiene realmente no vale una a una con el dólar, tiende a ser un poquito más alto el precio de Bitcoin, una consecuencia de la impresión exabrupta de esa moneda. Bien, en Bitfinex vemos también, al igual que en las otras exchanges, vemos un impulso cada vez que hay un dump, como por lo menos este último impulso que vimos, que desde mi punto de vista pareciera como un rebote redondeado, un rebote muerto de gato. Sé que está mal la traducción al español, pero ustedes entienden el dead cat bounce, y podemos ver aquí un techo redondeado que pues ha cumplido todas las veces, o sea, la forma ha cumplido con esa forma redondeada que al final es un impulso otra vez a la baja. Es decir, este impulso acá a la baja debería romper este último mínimo, que es debería romperlo a la baja, y entonces finalmente llegar al punto o al target que nos establecimos. Esto es como para verlo más de cerca el movimiento. A su vez, el mercado en general de cripto esta semana comienza a la baja, y como pueden ver, el Ethereum muestra exactamente lo mismo que muestra Bitcoin, y es que aparte de que se acaba de destacar que la formación completa es muy similar a la que tuvo Bitcoin aquí. Este primer dump impulsivo es bastante similar. Esta misma formación, esta misma lateralización de la última semana ha demostrado bastante debilidad en el mercado de Ethereum, lo que nos da algunas pistas de que está pronto a tener un dump o un dip mucho más profundo, así mismo como el Bitcoin. Es decir, ¿quién va primero o no? No lo sé, porcentualmente por supuesto Ethereum va a tener una caída más pronunciada que Bitcoin, pero como ya saben, aquí tenemos evidencias de que en cada dump sigue siendo igualmente mayor que las recuperaciones, así que no pareciera haber mucha fuerza al alza en este momento, y asimismo debilidad. Vemos aquí una debilidad en los últimos días al intentar recuperar, que bueno, no nos queda de otra sino ver que el día de hoy entre hoy y mañana pudiese haber un dip, ya sea alcanzando al target que nos hemos trazado desde hace semanas, testeando las líneas de tendencia respectivas, y como vemos en esta zona acá, y ya ahí pues preparémonos, porque de romper esta línea de tendencia, por supuesto, estaríamos construyendo la posibilidad de nuevos mínimos en este ciclo de mercado. Y bueno, lo único que podemos hacer es afinar estrategias y irnos preparando para ese momento. Bueno, sin más nada que agregar, espero sus comentarios, likes, si les gustó esto, si les es de provecho para su trading. Espero que así haya sido durante todos estos updates de mercado pasado. Y bueno, nada, los escucho, los leo. Si quieren escribir, estaré atenta, y si no, alguien más del equipo estará atento a esos comentarios.
para bueno, responder inquietudes en lo que esté dentro de nuestras manos. Un saludo y que tengan un feliz inicio de semana. Hasta luego. Chau, chau.